primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Feliz sábado para todos mis hermanos y hermanas. Estamos para podernos alimentar espiritualmente con este tema tan lindo que Dios nos ha preparado para cada uno de ustedes. En particular, el beneficio es para mí por poder entender mejor este tema y aprovecharlo. Así que les doy las gracias, la bienvenida. Permita hacer una oración y empezamos con el tema. Podemos inclinar el rostro, por favor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias Señor por darme la oportunidad de aquí con mis hermanos de poder participar y de poder gozarnos de su palabra. Le damos gracias infinitamente porque nos permita profundizar, analizar y ser flexibles en este mandato que usted nos ha dado, que es la repartición de dones espirituales. Esas grandes bendiciones, Señor, que muchas veces hemos desaprovechado, aún teniendo esos dones. No nos creemos capaces de hacerlo, pero lo que no sabemos, Señor, que es un mandato de usted y debemos hacerlo. Ayúdenos a poder cultivarlo, a poder ayudar a nuestro prójimo. Se lo agradecemos, se lo pedimos en el nombre infinito de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, quiero comenzar primeramente con una pregunta para reflexión. La pregunta sería, si le preguntara para qué vive usted, ¿qué respondería? ¿Estaría relacionado con su familia? ¿Estaría relacionado con su empleo? ¿Algún interés particular? ¿Algún pasatiempo? ¿Para qué vive usted? La Biblia es clara y nos dice que cosas más importantes, ¿sí?, Dios nos da para poder reflexionar y poder tener una relación más íntima. Y es el hecho de que Dios nos ha dado a usted y a mí un don espiritual o varios. Nos ha dado talentos, habilidades y destrezas. Lo ha hecho por una razón muy específica, mis hermanos, es de servir a los demás. Pero no lo sabe, a veces no lo sabemos o no nos importa o perdemos de vista lo mejor de lo mejor, que son esos dones, y por lo tanto perdemos las grandes bendiciones que Dios nos ofrece. Dios nos ha capacitado, nos ha dado cada uno de esos dones tan maravillosos que son de servir. No es para nosotros, no podemos ser egoístas, tenemos el talento, tenemos las destrezas, tenemos las habilidades y tenemos los dones, el don de oración, el don de habla, en fin, muchos dones que Dios nos ha dado, pero a veces nosotros pensamos que no podemos ejercerlo. Estamos equivocados, hermanos, porque Dios nos tiene dado esos dones. Y los dones que nos tiene dado a usted y a mí es para provecho de los demás, para servir al prójimo. Jesús dijo en Mateo 20:28, no vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida y mi vida por la salvación de muchos. Qué maravilloso, ¿verdad? El ejemplo que Cristo nos ha dejado de que Él vino a servir y lo demostró de muchas maneras. Como podemos observar y leyeron en Romanos 12, del 4 al 6, hay 7 dones distintos para motivar a otros. Y estos dones, sí, que Dios nos ha dado a cada uno, no para nosotros mismos, sino para provecho, beneficio de todos. Ministrenlos para alguien más, sí, ese es el propósito. Todos algunas veces hemos estado en situaciones donde cada uno de los necesitamos algo, ¿sí? Para cubrir alguna necesidad. Necesitamos de instrucción, alertarnos o alertarse, dirigirle, ¿sí?, de una manera, o alguien que tuvo que corregir por algo incorrecto que hicimos. Dios provee esas personas para que nos puedan orientar y decir, hermano, yo le sugiero esto o le digo esto, observo esto, con amor, por supuesto. Es un principio básico que debemos tener. En otras palabras, todos los dones de Dios tienen el propósito de servir a los demás. No olvidemos ese propósito. Se trata de darnos unos a otros. El principio
hay un principio de lo que siembras, cosechas. Ese principio desde el punto de vista, por ejemplo, como ingeniero agrónomo, lo que es la agricultura, digamos, se aplica tanto en el mundo natural como en el espiritual. Eso significa si plantas semillas de peras, crecerán peras, ¿verdad? No manzanas. En el ámbito espiritual, implica tus acciones tendrán consecuencias, ya sea buenas o malas. Y si siembras acciones negativas, cosecharás resultados negativos. La ley de la naturaleza, así es. Dios le dio a cada uno de acuerdo a su género, ¿sí? La capacidad de producir. Y es lo que se va a producir. Si nosotros tenemos el deseo de servir, Dios nos va a multiplicar esos dones, nos va a dar esa sabiduría, ese entendimiento para poder llevárselo a nuestros hermanos, para poder ayudar el dolor, para poder ayudar las necesidades, en fin, tantas cosas que vamos a estar viendo. Los dones espirituales, mis hermanos, son dávidas de Dios. A todos los creyentes que nos capacitan o nos equipan para servir a Dios de manera efectiva y exitosamente. Por el Espíritu de Dios, de su Hijo, al momento de poner su fe en Cristo para el perdón de sus pecados. En Gálatas 4:6 nos dice, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, hermanos, si usted es creyente, tiene uno o varios dones espirituales y será responsabilidad de cada uno de nosotros ejercer esos dones por la voluntad de Dios. Veamos qué dice la Escritura, por ejemplo, cómo divide la Escritura esos dones. En Efesios 4, del 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangélicos, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hago un paréntesis, para perfeccionar a los santos. Hermanos, nosotros tenemos una misión, ¿sí? Que Dios nos ha dado, ser parte del cuerpo de Cristo. Dios nos quiere perfeccionar para ser santos. Por lo tanto, tenemos que trabajar en su ministerio de Cristo. Debemos llevar cada uno de nuestros dones a producirlo, a invertirlo para beneficio de nuestros semejantes, de nuestro prójimo. ¿Y quiénes forman el cuerpo de Cristo, hermanos? Lo formamos todos y cada uno de los creyentes, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos la responsabilidad, como dije al principio, de llevar a cabo el trabajo arduo que Dios nos ha dado, en la cual es de beneficio inmensamente grande. En 1 Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, abro paréntesis, el Espíritu Santo es Cristo mismo en su naturaleza divina, mi hermanos. Por ejemplo, en Manuscritos Liberados, tomo 14, página 84, párrafo 3, nos dice, Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo es él mismo, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Él se representará a sí mismo como presente en todos los lugares por medio de su Espíritu Santo como el omnipresente. Wow, ¿qué significa eso? Que no está lejano Cristo, que no está solamente en el cielo, mis hermanos, abogando por nosotros. Cristo está presente prácticamente a través de su Espíritu, personalmente está en cada uno de nosotros. Y recuerden que dice, toco a la puerta, si tú abres, entraré contigo. Entonces Cristo está afuera si nosotros no lo dejamos entrar. Tenemos que dejar entrar a Cristo en nuestras vidas para que podamos recibir y multiplicar esos magníficos dones que Dios nos ha dado. En Gálatas 1, 8, 9 se interpreta de esta manera este pasaje. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciara otro evangelio diferente del que os he anunciado, será anatema. ¿Qué es anatema? Eternamente condenado. Otro uso de la palabra anatema tiene que ver con la imposición de un juramento o voto sobre sí mismo. Por ejemplo, un caso que nosotros sabemos en Hechos 23:12, leemos acerca de ciertos judíos que se habían confabulado e hicieron un pacto diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Estos judíos habían determinado que Pablo debía ser asesinado y creían que era su deber acabar con él. Como tal, ellos mismos se obligaron con un juramento, abro paréntesis, anatema, a ayunar hasta que hubiera alcanzado su propósito. Ahora bien, mis hermanos, hay diversidad de dones. Vamos a analizar algunos, pero el Espíritu es el mismo. O sea, Cristo es el mismo. Cristo es el centro de todo. Hay diversidad de manifestaciones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu de Cristo para provecho. Porque de este le ha dado el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué significa para nosotros la sabiduría? Podríamos pensar que a menudo para resolver problemas difíciles siguiendo la guía divina. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecías. A otros discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. ¿Quién hace todas estas cosas, mis hermanos? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiera. Lo encontramos en 1 Corintios 12, del 2 al 11. Quiero contarles una pequeña historia sobre el rey Salomón. Ustedes saben que el rey Salomón, cuando agarró el trono de su padre, tuvo un diálogo con Dios y le pidió qué quería realmente. Y Salomón pidió que le diera sabiduría de lo alto. No pidió riquezas, no pidió poder, pidió que le dé sabiduría. Y creo que nosotros debemos pedir sabiduría, pero no humana, sino sabiduría de lo alto. Salomón, mientras estuvo bajo los preceptos de Dios, los principios, fue un rey muy sabio, ¿verdad? Como todos lo sabemos, lo encontramos en Primera de Reyes 3, del 16 al 28, cuenta la historia. Según nos dice Salomón, el rey Salomón, se le presentó un caso, ¿verdad? Donde llevaron a un niño para que estaban disputando dos madres argumentando que ese hijo les pertenecía. Por lo tanto, el rey Salomón tuvo que tomar una decisión y dice de la manera, así discutían delante del rey. El rey entonces dijo, esta afirma, mi hija es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. La otra dice, no, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y añadió el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid en dos al niño vivo y dad la mitad a una y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovían por su hijo. Y le dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo, no lo matéis, ni a mí ni a ti, partidlo, dijo la otra. Entonces el rey respondió, entregad a aquella el niño vivo y no lo matéis, ella es su madre. Todo Israel oyó aquel juicio que había pronunciado el rey y temieron al rey, pues vieron que Dios le había dado sabiduría para juzgar. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Salmos 111, 10. En 1 Corintios 1, 3 nos dice, Cristo es nuestra sabiduría. Y en Colosenses 2, 3 nos dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Entonces, mis hermanos, qué lindo como
como semejantes, que Dios nos dé ese don para que podamos compartirlo, llegar y darle un consejo sabio, un consejo de lo alto, porque en realidad la humanidad está pasando muchas dificultades, gente sufriendo y muchas veces desorientados, cuando nosotros, los verdaderos creyentes, deberíamos estar trabajando para minimizar esos problemas, esas angustias o dificultades que hoy en día la humanidad está pasando. Ese bálsamo que deberíamos darle a cada uno por esos dones. El simple ejemplo que damos de la sabiduría, creo que todos nosotros, ¿sí? Podemos y debemos trabajar en ese sentido y en todos aquellos que Dios nos ha dado. Ahora bien, como el apóstol Pablo describe las características del amor verdadero, destacando que es paciente, bondadoso, no envidioso, no jactancioso, no se irrita fácilmente. Enfatiza que sin amor otros dones espirituales como la profecía o los dones de lenguas son inútiles. Declara que mientras la fe y la esperanza son importantes, es el amor el que pertenece para siempre. Debemos estar unidos por lazos de amor, mis hermanos, amor por la verdad, amor los unos a los otros, amor por un mundo que perece. El amor debe ser más fuerte que la muerte. Desaparece todo sentimiento egoísta y partidista. Hermanos, donde sea que nos encontremos en cualquier parte del mundo, estamos unidos en estos grandes principios que es Cristo Jesús. Nos ha dejado como ejemplo para seguir en este mundo que cada día se asemeja más a como los tiempos de Noé. Entonces, el amor es determinante. Hay muchas verdades, hermanos, que yo quisiera compartirles, muchas verdades que estamos apegados muchas veces a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, pero la forma muchas veces como llevamos el mensaje o como nos relacionamos con nuestro semejante, como quien dice, señalándole lo que la Biblia dice, pero si no se le dice con amor, con sensibilidad, porque realmente Dios es el que trabaja en cada uno de los corazones. Nosotros somos mensajeros, simplemente debemos llevar las cosas con amor. Dios es amor, ¿sí? Y Pablo lo define bien claro, que el amor es todo. ¿Cómo podemos saber qué dones nos ha dado Dios en su infinita gracia, hermanos? Vamos a reflexionar un poquito sobre eso. Por ejemplo, si alguno disfruta abriendo su hogar a creyentes y no creyentes, es casi seguro que tenga el don de la hospitalidad. Vamos a analizar qué don realmente tenemos cada uno o varios dones y apliquémoslos en nuestras vidas. Si a otro creyente le encanta ayudar a organizar eventos y horarios del ministerio, es probable que tenga el don de la administración. Si a otros disfrutan enseñando la palabra de Dios en pequeños grupos o en otros entornos, sobresale en ello, probablemente tenga el don de la enseñanza. Si ciertos creyentes disfrutan cuidando de las necesidades materiales o físicas de otros en el cuerpo, es posible que tenga el don de la misericordia. Y en fin, hay muchos dones que nosotros debemos descubrir y aplicarlos en nuestra vida. No podemos, recuerden que Dios nos tiene dados sus dones y no vamos a ser justificados si guardamos un don, ¿sí? Cualquier don que tengamos debemos multiplicarlo para gloria y honra de Dios. Veamos ahora Pedro, por ejemplo, en 4:10, dice, cada uno, se está refiriendo Pedro de una manera individual, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. En otras palabras, hermanos, pongamos a funcionar, activémoslos, practiquémoslos con nuestro semejante, ¿sí? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios nos da, para que en todo sea Dios glorificado por su Hijo Jesucristo, no el Hijo metafórico. Estoy hablando del Hijo literal, el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, necesitamos entender perfectamente que Cristo es el Espíritu que está con nosotros.
y Él nos dará la fuerza, ¿sí?, para poder llevar este ministerio. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué debemos hacer como creyentes para recibir los dones espirituales, mis hermanos? Pues en primer lugar, arrepentirnos, ¿verdad? Como creyentes, debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados, ¿sí? Dar cuentas claras con Dios, obedecer los mandamientos que tenemos, llevar ayunos, poder cultivarlo con humildad, orar con fe para pedir cada uno de estos dones. Además, es importante buscar la guía del Espíritu de Cristo y estar dispuestos a servir a los demás. Como pueden ver, mis hermanos, esos dones son dones preciosos que no podemos tirarlo a la basura. Son dones que Dios nos ha dado, pero Dios nos va a incrementar esos dones o nos va a fortificar esos dones si nosotros lo aceptamos. Nosotros, si no aceptamos esa responsabilidad, ese deseo de servir a Dios, no vamos a poder ejercer esos dones porque Dios se lo da para lo que realmente lo quiera tomar para su prójimo, para servir a su prójimo. Y quise reflexionar este tema con ustedes porque creo que muchas veces estamos tan preocupados muchas veces o ocupados muchas veces por nuestras cosas que decimos y que no somos capaces de llevar una cosa a otra. Es lindo, por ejemplo, escuchar a la hermana cuando cantó, ¿sí? La oración que hacen ustedes, en fin, cada uno de esos dones, cada una de esas capacidades debemos cultivarla, mis hermanos. Esa es la reflexión que quise hacer con ustedes, que quiero hacer con ustedes, y que no lo tiremos en saco roto, sino que nos pongamos a reflexionar en la casa y decir, Señor, ¿en qué le voy a servir? Dígame, sí, yo tengo esto, ya vimos, hay muchos dones que realmente podemos ejercer y hay que practicarlo, mis hermanos, porque Dios va a abrir ese conocimiento. Cristo mismo que está obrando en nosotros va a incrementar esos dones y la gente lo va a percibir, pero esos dones tienen que ser siempre encaminados con mucha humildad y con mucho amor. Bendiciones, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente y espero que podamos reflexionar más adelante profundamente sobre este tema. Gracias, bendiciones. Amén, gracias, José. Amén, amén. Amén, hermanos. Bueno, Laurita creo que tuvo problemas de conexión, así que vamos a terminar sin antes agradecer a nuestro hermano José por su tiempo, por su disposición, por querer, en este caso, ¿verdad?, poner su don de servicio al Señor, de exhortar la palabra y de motivarnos a esta obra de la bondad, poner nuestros dones al servicio del Señor, no para nosotros mismos, sino para nuestro prójimo, para la iglesia. Así que alabado sea su nombre, a cada uno de ustedes, que Dios los acompañe, y vamos a terminar con este himno, sabiendo que Cristo viene pronto, ¿verdad? Poder servir lo más que podamos, y teniendo en mente estas letras del himno, firmes y adelante. Vamos a compartirlo. Espérenme un momentito. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va.
es la victoria dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo pueblo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser, nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Mi hermano José, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Claro, mis hermanos. Inclinamos el rostro, oh mis hermanos. Amantísimo Padre, usted ha escuchado este mensaje, Señor, que nos ha dado la consigna a cada uno de mis hermanos, poder aprovecharlo, Señor. Quite todo impedimento, Señor. Queremos el Espíritu de Cristo, no queremos otro espíritu que nos distraiga. Tenemos una obra que hacer, Señor, y cada uno como hermanos, ser cuerpo de Cristo, tenemos que movernos, pequeños y grandes, de todos los dones que podamos, que nos haya provisto, Señor, tenemos que ejercerlos, Señor, porque nos van a pedir cuenta, Señor. Dios nos tiene dado esta capacidad. Al mundo le da capacidad muchas veces de la habilidad, de la destreza, del conocimiento. A nosotros como cristianos, Señor, también nos da esa habilidad, pero nos da aún más esos dones preciosos del Espíritu Santo, de su Hijo amado. Así que, Señor, no podemos ser negligentes, ni queremos ser negligentes. Y la exhortación con amor a cada uno de mis hermanos, que lo hagan, que se decidan llevando folletos, hablando de la palabra de Dios, hablando consuelo, en fin, tantas cosas que nuestro Señor Jesucristo dice al mundo, ¿sí? En multitudes y de manera individual, habló con cada uno, les tuvo paciencia, les tuvo misericordia, les tuvo amor, les tuvo compasión, Señor. Permítanos que nosotros seamos dignos, Señor, ¿sí? De poder ayudar, de poder contribuir, de poder devolver ese gran amor que Jesucristo nos dio y nuestro Dios Todopoderoso que mandó a su Hijo y lo mandó de una manera con todo su amor y su cariño para que este mundo pueda ser rescatado. Se lo pedimos, Señor, y se lo agradecemos en el nombre infinito, Señor. Le pido también cada una de las bendiciones para mis hermanos, que en su corazón y en su pensamiento reflexionen y digan, Señor, heme aquí, yo estoy, ¿en qué puedo contribuir? ¿Qué voy a hacer para mi prójimo, para mi hermano, para mi amigo, para mi compañero de trabajo, para mi familia misma, Señor, que debemos empezar en ella? ¿Qué puedo hacer para minimizar su preocupación, su problema? ¿De qué forma puedo ayudar con un pedazo de pan, con ropa? ¿De qué forma podemos hacerlo, Señor?
necesitamos estar activos, mucho más activos, porque el enemigo no está dormido. El enemigo está feroz, ¿sí? Acabando con la humanidad, acabando con guerras y todo lo que nosotros estamos viendo. Necesitamos que este cuerpo, Señor de Cristo, trabaje unido, aún a la distancia. Dios nos ha dado los medios, como podemos ver, la tecnología para podernos comunicar, ya sea en México, en Estados Unidos, o Perú, o Colombia, donde sea. Podemos unirnos en cadenas de oración. Debemos seguir en la lucha, Señor, porque el enemigo está furioso como león y está por venir pronto para poder devorar a aquellas personas que están durmiendo. Pero también tenemos la fortaleza de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, para que pueda ayudarnos grandemente en esta misión y en esta comisión que tenemos. Así que su Espíritu Santo, Señor, obra en cada uno de aquellos corazones, en el mío y de mis hermanos, para que podamos estar activamente en la obra. Se lo agradecemos infinitamente, no por mérito propio, Señor, ni mérito alguno, sino en nombre único de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén.